Buenas tardes, estamos con una de las candidatas a Fallera Mayor de Valencia. ¿Tu nombre? Ana Soler Albuisec, ¿Y tu edad? 25. ¿A qué falla perteneces? Soy de Quart i Palomar, ¿Sector? el Pilar San Francesc. ¿Desde cuándo eres fallera? De toda la vida, desde que nací me apuntaron a la falla y ahí sigo. ¿De la misma comisión siempre? Siempre, siempre, siempre de la misma. ¿Tienes o has tenido algún cargo directivo en tu comisión? Pues sí, la verdad es que he tenido varios. He estado en festejos con mis padres y el grupo de mis padres. Luego he pertenecido a secretaría, ese no fue muy largo, pero también he estado en secretaría como delegada de actas. Y he sido 5 años delegada de infantiles, hasta que he sido fallera mayor prácticamente. Y nada, y ahora lo he vuelto a retomar. O sea, que has sido fallera mayor de tu comisión. Sí, de este año. ¿Y qué actos han sido inolvidables para ti en estas fallas 2018? Pues yo creo que prácticamente el de todas. La presentación fue uno de los actos más bonitos que he tenido y luego la ofrenda es el acto fetiche para cualquier fallera mayor. ¿Estudias o trabajas? Pues estoy trabajando, pero aún así estoy estudiando inglés. ¿En qué trabajas? Soy educadora infantil, entonces estoy en una escuela infantil y súper bien. ¿Qué aficiones tienes? Pues me gusta mucho viajar. No siempre se puede, pero siempre que puedo hago alguna escapadita, ya sea de fuera o dentro de España. Me gusta mucho ir al cine, me gusta quedar con mis amigas o estar con la familia, también me gusta mucho. O sea que... ¿Quién te confecciona los trajes de valenciana? Josep Corts. ¿Qué te gusta más, siglo XVIII o siglo XIX? Yo soy más del 18, la verdad. ¿Y un color para un traje muy especial? Uf, pues no sabría qué decirte, mi color favorito es el azul, pero luego pienso que depende un poco del tono de piel, del tono del pelo, depende del color que más te realce a ti realmente. ¿Y de peinado de valenciana, quién te peina? Pues mi madre. ¿Qué prefieres, un moño o tres? Pues sinceramente no me importa llevar un moño, aunque siempre he llevado los tres. De hecho, tengo una pequeña disputa con mi madre porque muchas veces yo he preferido llevar un moño y ella me dice, no, ves con los tres. Entonces, me gustan las dos. ¿Qué sentiste cuando te nombraron en la preselección? No lo sé lo que sentí en ese momento, fue algo increíble, indescriptible y fue maravilloso. Estaba muy contenta, pero a la vez estaba un poco asustadilla porque, claro, no sabes a lo que te enfrentas realmente, pero fue muy divertido el acto, muy emotivo y me lo pasé súper bien. ¿Y después cómo lo celebraste? Pues luego una parte de la comisión se esperó allí para darnos la enhorabuena, tanto a mí como a mi fallera mayor infantil, que salimos las dos, hicimos doblete, y estaban todos súper contentos, y todos querían ahí de primera mano, querían felicitarnos ya. Y luego nos fuimos al casar y tomamos un champán, hicimos un brindis y unas pastas. ¿Qué cualidades crees que podrían ayudarte para ser fallera mayor de Valencia o corte? Pues bueno, yo creo que soy una persona muy sincera, soy muy abierta a la gente, puedo hablar con cualquiera, igual que hablo con un niño pequeño, puedo hablar con una persona mayor. Soy bastante sencilla, no sé, soy muy abierta y me encuentro muy bien con la gente, así es que... Y ahora que estás preseleccionada, ¿qué esperas? ¿Qué espero? Pues poder llegar hasta donde pueda, la verdad, espero pasármelo súper bien, vivir esta experiencia que no todo el mundo puede y es una suerte que tenemos y pasarlo bien sobre todo en todos los actos. Y llegado este momento y por estar aquí, ¿tienes algo que agradecerle a alguien? ¿A alguien en concreto? No, pero bueno, a mi familia en sí por haberme estado ayudando durante todo este año, a mi comisión por aguantarme un poquito. No, pero son increíbles y la verdad es que han estado siempre con nosotras, los hemos notado muchísimo y se lo agradecemos muchísimo. Pues nada, deseamos que tengas mucha suerte en estos momentos como candidata y nos vemos el día de la cena de la puncha.